Hacemos una oración, damos gracias a Dios en esta noche, saludando a todos los hermanos que están allí en las redes, también compartiendo con nosotros en esta noche. Oramos y encomendamos esta clase en las manos del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, poder estar reunidos junto a mis hermanos en este lugar, junto a los hermanos allí en las redes, cada uno que está, Señor amado, junto con nosotros en esta misma hora, pidiéndote que tú nos guíes, que tú nos ilumines, para seguir aprendiendo cada día más de tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y en tus manos encomendamos esta clase en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga a los hermanos aquí, pueden tomar asiento. Seguimos con hermenéutica, estudiando las figuras retóricas. Esas figuras que muchas veces están en la Biblia y nos van a enseñar a interpretar y nos van a dar luz a muchas palabras que están allí en la Biblia y para algunos se les hace difícil interpretar, leer. Y estamos viendo la figura retórica y vamos a ver hoy símil, esa figura que hay muchos ejemplos en la Biblia sobre esa palabra. Nosotros vamos a ver algunos. Procede de la palabra latín, que significa en latín similis, esa palabra, que significa semejante o parecido a otro. Figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra para dar idea viva y eficaz de una de ellas. ¿Sí? Es o parecido, semejante. Eso significa símil. Consiste en denominar una cosa empleando el nombre de otra, en el entendimiento de que el lector o el oyente reconocerá la similitud entre el sentido correcto y el figurado de la comparación. Ahora vamos a ver alguna diferencia, pero cuando nos encontremos y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, con esta figura es muy parecida a la metáfora. ¿Algunos se acuerdan lo que era la metáfora? ¿Cómo era la metáfora? Aquella metáfora, cosa o hecho semejante a lo que se compara, ¿sí? ¿Se acuerda de Jesús? Lo habíamos visto y él decía, yo soy la puerta. Y Jesús decía, yo soy la vid. Eso es una metáfora. Se comparaba a una cosa, tomaba el nombre de esa cosa, pero en el símil vamos a ver que hay una palabra distinta que le va a llevar a comprender esta figura algo mucho más específico. Pero eso es la metáfora y esto tiene mucha similitud con la metáfora, pero no es una metáfora, ¿sí? Es como decir, tus ojos son como el café. ¿Qué le está diciendo? Tus ojos color marrón, color negro. ¿Sí? Tu pelo como la seda, liso, suave. O como la paja, otro, cuando está duro, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Tu pelo duro. Bueno, ¿cómo? ¿Sí? No es paja, no es seda. ¿Cómo? Decía, ¿no? Una metáfora sería, decía, tu pelo es seda, sería. ¿Sí? ¿Se entiende? A esa diferencia vamos a llegar a ver hoy. Me dicen todo que sí, yo a lo último le voy a hacer una pregunta y vamos a leer un versículo y a ver si entendieron de verdad. Porque lo importante es que entiendan, ¿no?, lo que estamos transmitiendo. En el símil, vamos a ver una metáfora para que usted tenga ejemplo. Libro de San Lucas, capítulo 13 y versículo 32. Ya le advertí que es una metáfora. Vamos a ver lo que decía el Señor Jesús sobre Herodes. Lucas 13, 32. Y le dijo, id, y decía aquella zorra, he aquí he hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Decid a Herodes, aquella zorra. Él le llamaba, ¿no?, esa zorra. Es una metáfora porque le está diciendo, es una zorra, por la astucia que tenía el rey, ¿no? Le había llegado allá al Señor Jesús, vete porque Herodes te quiere matar. Y él le dijo, vayan y díganle a esta zorra. Había un tiempo del Señor Jesús, ¿no? Por eso él decía el primer, el segundo, el tercer día. Recién se iba a completar la palabra en el Señor Jesús. Pero él
le decía, decida aquella zorra, era una metáfora, le estaba llamando como la zorra, era una zorra, Herodes, la astucia de Herodes. Vamos a ver algunas comparaciones, eso es una metáfora. Si el Señor le hubiera dicho como una zorra, hubiera perdido poder esa palabra, hubiera no significado lo mismo, ¿sí? No tener la autoridad, pero el Señor Jesús lo llamó una zorra, a ese Herodes, a ese rey adúltero, ese rey estaba lleno de pecados, usted conoce la historia de él, ¿no? Lo llamó como esa zorra, lo llamó zorra, no como zorra, ¿sí? Y ahí vamos a ver que en el símil, para que sea esa figura símil, tiene que aparecer esa palabra como. ¿Mm? O hay otra palabra, ¿alguno la sabe? ¿Cuál es la otra palabra que tiene que aparecer para que sea un símil? ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos donde aparece cuál. Esto no está en el estudio de cuál, solo está como. Así que aquellos que se machetean o que después el ejemplo, después dicen que yo soy el malo, pero no tiene que poner los textos que están en la copia. Bueno, estos textos que le voy a dar no están, así que los puede anotar. Salmo 124, 7, donde aparece la palabra cual comparado como, valga la redundancia, como. Salmos 124, versículo 7. Sí, hermano. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestra alma escapó cual ave. ¿Cómo? Un ave escapó del cazador. ¿Se entiende? Es un símil. Ahí, vamos a ver otro versículo que no está acá en el estudio. Proverbios 27, 8. También donde aparece, porque en el estudio tenemos cuando aparece la palabra como nada más, pero para que usted vea que también aparece la palabra cual, y en el cuestionario le va a pedir algunos ejemplos. Cual ave se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Cual ave que se va de su nido, el hombre que se va de su lugar. ¿Sí? Ahí aparece otro símil, ¿sí? En la Biblia. Y así vamos a tener muchos de estos ejemplos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Pastor predicaba el sábado de Salomón, ¿no? El libro de Cantares. Y ahí si usted va al libro de Cantares, capítulo 4, va a ver muchos de estos símil, como el esposo alaba a la esposa, cómo le dice allá tus ojos entre tus cabellos como de paloma, tus mejillas como granada, alaba a la esposa, ¿no? Ese libro profético, como decía el pastor, simbolizaba de la iglesia y el Señor, y también es un libro poético que se puede leer. Yo a veces le recomiendo a los matrimonios que lo lean juntos, porque es un hermoso libro, porque habla de cómo uno se tiene el trato que debe tener uno, ¿no? Entre el matrimonio, en la pareja, que muchas veces la convivencia se va perdiendo, ese trato, y ya no hay más ese trato. Bueno, lea allá Cantares, ¿no? El capítulo, ¿quiere leer? Capítulo 4, versículo 1 de Cantares, y ahí va a aparecer mucho no está Cantares en el estudio, si quiere anotarlo, alguno que ve el video. 1:4. 4:1. 4. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus huedejas como de paloma, entre el cabello, miraba los ojos, tu cabello como manada de cabras, que se recuestan en las laderas de Galaad. Tu diente es como manada de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero. El versículo 3, tus labios como hilo de grana. Y hoy aparece y está tomando ese símil de cómo el esposo alababa a la esposa, ¿no? La miraba su belleza. Bueno, algunos dicen que recién, perdón,
Recién se había casado Salomón con la tsunamita. Entonces por eso dice que estaba tan contento y le alababa tanto. Ella también. Dice, porque ahí recién aparece la palabra esposa, entonces como que los otros estaban en el pre-casamiento y después como que recién se casó, entonces estaban tan enamorados que él decía cómo. Y ella también lo alababa a él y le decía cómo. Miren el capítulo 5, versículo 12. Tus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Tus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores. Tus labios como lirio, que destilan mirra fragante. Ah, qué enamorados que estaban, ¿no? Qué lindo tomar ejemplo de este matrimonio, ¿no? Y alabarse y mirarse. Yo digo que a veces los matrimonios ya ni se miran casi, ¿no? Que ni se alaban. Pero bueno, el matrimonio cristiano, el Hijo de Dios debe aprender de Salomón. Bueno, esto no estaba en el estudio, justo me acordaba porque el pastor compartía esto el día sábado y miraba allá y yo estaba mirando las similitudes, ¿no? Y ahí aparece cómo la comparación, ¿no? Lo semejante. Cuando aparece la palabra como o cual, es una figura retórica de simil, ¿no? Y debemos tomar esos ejemplos también para nuestra vida cotidiana en la que nosotros, bueno, transcurrimos, ¿no? En estos tiempos hoy donde se está viviendo esta que el pastor compartía. Hoy ya la mujer no quiere ser mujer, el hombre ya no quiere ser hombre, y todo esto se está viviendo hoy aún en matrimonios consolidado, teniendo hijos, y el hombre de grande se le ocurrió, ya no le gusta a la mujer, ahora le gustan los hombres, y a la mujer igual, ahora ya no le gustan los hombres, le gustan las mujeres, a veces con hijos criados, y eso se está viviendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios. Tomemos ejemplo de ella, vivamos la palabra de Dios, como ya hacía Salomón y la tsunamita, ¿no? Que Dios nos ayude, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo a poder poner la palabra por obra, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos de simil. En el libro de Salmos 103, del 11 al 16. Salmos 103, capítulo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Amén. Ahí hay mucho simil, pero también hay una metáfora. ¿Alguno la escuchó? ¿La vio? ¿Está leyendo la Biblia con nosotros o no? Está solo escuchando. Hay también una metáfora, ahí en el versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, ¿se acuerda de qué? Somos polvo. Somos polvo. En el mismo versículo donde habla de muchas similitudes, donde dice la palabra como, el Señor nos compara, ahí también aparece una metáfora. Por eso no hay que confundir metáfora a símil, ¿sí? Cuando aparece la palabra como, la palabra cual, eso es esta figura retórica, símil. Lo otro es metáfora. Somos polvo, ¿no? Hoy estamos, mañana no estamos, decía el Señor. Y por allá nos llama como neblina el apóstol Pablo, la vida del hombre, que hoy está, mañana no está, ¿no? Vamos a ver algunos otros. Isaías 55, 8, del 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Porque como desciende la lluvia de los cielos, nos está comparando la palabra del Señor, ¿no? Algo tan bello. Y como el pastor compartía, Él conoce nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Esa comparación, ¿no?, que Él hacía en esta figura, el profeta Isaías, escribiendo estas palabras, ¿no? Nosotros debemos tener en cuenta eso, que es como, no es lo que es una figura que llama la palabra. Mire, vamos a ver Jeremías 23, 9. Jeremías, capítulo 23, versículo 9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Amén. ¿Cómo estaba él? Como un ebrio. No se podía mantener la presencia de Dios ante la palabra de Dios. Él estaba como un ebrio. Dice, no estaba ebrio, no había tomado, pero estaba como. Ahí aparece esta figura simil, cómo estaba. Pero de vuelta a la página, en el versículo 23, capítulo 23, versículo 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Entonces es un simil, ¿no? ¿Se entendió la diferencia de simil a la metáfora? Los hermanos que están aquí, bueno, los de las redes allá le hacen los comentarios luego al pastor y él está siempre respondiendo. Vamos a ver allá una palabra en Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora este versículo, ¿es simil o una metáfora? ¿Los hermanos? Una metáfora. Una metáfora. ¿Sí? ¿Quién más? Otro. Sí, es una metáfora, ¿sí? Porque es como es la espada penetrante. Ya no es como esa espada. Entonces es una metáfora ese versículo, esa palabra, ¿sí? La palabra de Dios es espada. Como Jeremías es como martillo, como fuego, ¿sí? Y ahí entra la figura que estamos viendo, la figura símil, que es algo semejante o algo parecido, aunque alguno tiene martillo siempre que predica, ¿no? O alguno tiene espada, salen todos sangrados por ahí, salen todos. Dicen, no, porque tengo la espada, decían allá en misión decía alguno, no, lo que pasa es que tengo la espada del Señor. Y nadie quería venir más al culto, cada vez salían todos cortados cada vez que venían al culto. Salían todos sangrados porque tenía la espada, dice él, y algunos que hacen la figura que tienen la espada y que cortan y que quiebran. Allá, ¿no? Dios nos ayude, ¿no? Porque la palabra de Dios, la espada verdadera, entra hasta penetrar el alma. Y de esa ya no hay quien pueda escapar, ¿no? La palabra de Dios entra ahí y se queda ahí. Y por allá dice que es como clavo, dice Eclesiastés también, ¿no? Las palabras del predicador. Pero cuando entra hasta el alma y queda esa sed, ese deseo de seguir aprendiendo y seguir
conociendo más del Señor. No lo otro que lastima, que hiere, que salen todos sangrados por ahí y después no quieren venir más al culto porque lastiman eso, ¿no? No, así que Dios nos ayude a tener la espada, la palabra de Dios, esa viva, no la palabra muerta, copiada, como hoy hay tantos por ahí, ¿no? Que Dios nos ayude a tener esa palabra viva en nuestras manos. Isaías 1:18. Isaías, el profeta Isaías 1:18. También ahí vamos a encontrar estas figuras que nos van a ayudar a nosotros a interpretar la Biblia. Y hay muchas más que, bueno, la vas a tener acá en el estudio, los otros versículos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. También capítulo 57, Isaías versículo 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Los impíos son como el mar en la tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo en sus vidas. Siempre hay 58:11, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. ¿Cómo seremos? ¿No? Como ese manantial de agua, que nunca va a faltar, que nunca nos falte el agua. Que nunca nos falte esa agua viva, ese manantial, símbolo del Espíritu Santo también en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántos manantiales secos? Bueno, si está seco ya no es un manantial, si no tiene agua ya no es un manantial, ¿no? Que Dios nos ayude a nosotros tener ese manantial de agua en nuestras vidas, hermanos, ¿sí? ¿Entendieron hasta aquí entonces lo que es el símil? ¿Sí? Cuando aparezca cómo, cuál, esa comparación. La metáfora es... ¿sí? El Señor, Él decía, yo soy la puerta, soy la vid, soy la sal de esta tierra. Esa es la metáfora, ¿sí? Y la símil, lo que se compara, ¿cómo o cuál se compara a lo otro? No es. Dios les bendiga, me alegro que estén entendiendo. Eso es bueno. Vamos a ver después cuando hacen los cuestionarios. Hay algo que el pastor nos enseñó a los hermanos que están acá, es que cuando tenga un pensamiento, anótelo con sus palabras. Con sus palabras, se acuerda, lo anota, porque dice, ahora se acuerda, ahora viene a memoria, ahora lo tiene. Se va a su casa, o mañana está en un culto en otro lado y ya se olvidó todo lo de hoy, ¿no? Entonces anótelo ahí con sus palabras, en lo que están anotando, tomando apunte, y eso le va a quedar y va a recordar allá. Bien, vamos a la interrogación. ¿Se imaginan lo que es la interrogación? ¿Qué es? Las preguntas, los cuestionarios incompletos que andan por ahí todavía. Las preguntas. No todas las preguntas son figuras retóricas. Acá hay que prestar mucha atención. No todas las preguntas son figuras retóricas. Solamente cuando la pregunta encierra una conclusión evidente. Es una figura, ¿sí? Cuando en la misma, te lo voy a decir más sencillo, cuando en la misma pregunta está la respuesta. ¿Se entiende? En la misma pregunta o una pregunta lógica. ¿Vino hoy? Está acá, ¿no? Los que están acá. Los otros, bueno, comieron mucho el fin de semana. Decíamos allá algunos que no vinieron.
Una pregunta lógica que ya tiene su respuesta, está acá, porque si no, ¿qué me va a contestar? Usted ya está acá. ¿Sí? Eso es la interrogación. Figura que consiste en interrogar, no para manifestar duda o pedir respuesta, sino para expresar directamente la afirmación o dar más vigor o eficacia a lo que se dice. Vamos a ver una pregunta que es parte de la interrogación. Génesis, el libro de Génesis, 18, 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Tiene la respuesta? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Sí, Dios es un Dios justo y Él va a hacer lo justo. Ahí está, en esa pregunta está la respuesta, ¿no? Eso es la interrogación. El pastor recién leía ahí en Hebreos. Yo digo, siempre se adelanta. Hebreos, capítulo 1, versículo 13 y 14 leía, pero vamos a leer el 14. ¿No son todos los espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Lo que recién en la clase anterior el pastor compartía, hablando de los ángeles. Son todos servidores de quién, de los herederos de la salvación, de nosotros. Eso no quiere decir que nosotros vamos a tener un ángel de un chico demandado, ¿no? O como por ahí el mundo se cree y dice, tengo mi ángel guardián, ¿no? Que por ahí tienen su ángel guardián que le acompaña. No, dice la palabra que están todos a la diestra de Dios, están esperando órdenes como escuchábamos. Dios, ellos esperando y están siempre dispuestos para servir, están siempre dispuestos a ayudarnos, están siempre dispuestos a socorrernos, pero están allá en la diestra de Dios esperando que Dios los mande. Y anda a ayudar allá a Pablo, pobre, que está ahí luchando con los estudios. Anda a ayudar para allá, pobre, los hermanos, que no se duerman, que no tengan frío. Y Dios manda ya un ángel para ayudarnos. No nosotros. Alguno cree que tiene su ángel guardián, que tiene. Mire Mateo 18:10. Esto el pastor lo compartió muchas veces. Tampoco es que hay ángel machito y hembrita, él dice, ¿no? Que hay mujeres o varones, porque por ahí andan algunos diciendo que se le apareció un ángel mujer. Al otro se le apareció un ángel varón. Y los ángeles son asexuados, no tienen sexualidad. No hay hombre, no hay mujer. Sí, esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Nosotros que gracias a Dios tenemos aquellos que nos enseñan la buena palabra, ¿no? Y no tenemos que comer y consumir cualquier cosa que anda dando vuelta por internet, que anda dando vuelta por ahí, ¿no? Porque aparecen estas cosas. Se le apareció, Dios le reveló y se le apareció un ángel, decía alguno mujer, otros que andan con un Dios madre. Y hay tanta cosa que anda dando vuelta ahí. Usted que tiene la palabra de Dios, usted que conoce la verdadera palabra, porque esto dijo Jesús, que en el último tiempo aún los escogidos de Dios, si fuere posible, van a ser engañados. Sí, amén. Entonces usted tiene que tener la palabra de Dios. Mire capítulo 18:10 de Mateo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús. Ahí están los ángeles, a la diestra del Padre. Están allá mirando el rostro de Dios, esperando, porque ellos están dispuestos al servicio, ellos están dispuestos a querer ayudar y están siempre ahí mirando el rostro de Dios, esperando una orden, que alguien, que Dios allá le dé una orden para salir
corriendo a ayudarnos a los herederos, como decía Hebreos allá, ¿no? Entonces en la pregunta él decía, los hebreos allá, ¿no están todos para ayudarnos? ¿No son servidores? Sí, son servidores, y están siempre para ayudarnos. Aquellos que temen a Dios, aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Porque no todo el que tiene una Biblia es un hijo de Dios, no todo el que viene a la iglesia es hijo de Dios, o como la religión oficial nos hizo creer que todos somos hijos de Dios. Y de ninguna manera, ¿qué dice Juan? Aquel que cree en el Hijo de Dios. A este le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Y es todo aquel que cree en Jesús, en el Verbo, capítulo 1 del libro de San Juan. A ese le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Antes nos hacían creer que todos somos hijos de Dios, que todos merecemos, que todo, no, de ninguna manera. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que damos gracias a Dios que Él siempre tiene allá esos ángeles para ayudarnos, para socorrernos, para darnos auxilio. Porque así dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? Amén. Así que no que crea que tiene un ángel guardián, que tiene alguien, que siempre están dispuestos y Dios nos va a mandar a socorrernos, sí. Pero ese de tener mi ángel allá, mi estrella, gente que sale afuera, mira al cielo y dice, allá está mi ángel, y que le está cuidando. Ellos están a las diestras de Dios. Vamos a ver otras preguntas con sus respuestas muy conocidas en el libro de Romanos, capítulo 8. A veces de memoria conocemos estos versículos, pero no sabíamos que era una figura retórica. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 33 al 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Amén. ¿Quién nos separará? Decía ya el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Si Dios es la justicia. ¿Quién es el que condenará si ya Cristo murió por nosotros, ¿no? Aquellos que de verdad creen. Pero allá en el versículo 35, él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Del amor de Cristo hacia nosotros, no de nosotros. ¿No? Que hay mucha mala interpretación de este versículo y piensa que es nuestro amor hacia Cristo. Imagina si fuera nuestro amor hacia Cristo. Imagina. Ya estaríamos separados hace cuánto, ¿no? Porque una lucha, una dificultad, un problema y ya se olvida que es cristiano. Es hijo de Dios. Ahora él dice del amor de Cristo. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará del amor que Él tuvo por nosotros? ¿Qué separará? Si Él sufrió, fue castigado, llevó esa cruz cargando allá, le escupieron el rostro. Y era uno allá colgado en la cruz que dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él lo dio todo. ¿No? Por eso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Del amor de Él, ¿quién nos separará? Ahora, algunos dicen, no, del amor de Cristo a mí no me separa. Dice, viene una lucha, viene un problema, viene una dificultad. Ya se separó, no sé cuántas veces habrá divorciado del amor de Cristo algunos. Gracias a Dios la misericordia que Él tiene para con nosotros, ¿no? Aquel que se arrepiente y que se vuelve. Sí, encontramos ahí las mismas respuestas en la misma pregunta. Una otra muy conocida, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, Judas,
¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Sí, ¿no? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ya estaba profetizado. El cercano, el que comía de su mano. Ahí está la respuesta. Y por eso tenemos la interrogación, esa figura retórica. El libro de Job tiene muchos de estos interrogaciones. En el libro de Job vamos a encontrar, el libro de Job, capítulo 20, versículo 4 y 5, en el libro de Job. Capítulo 20, sí, amén. ¿No sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? ¿Sabemos esto? ¿Sabes esto? Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, la alegría de los malos es breve, el gozo de los impíos por un momento nada más. Ahí en la misma respuesta encontramos, en la misma pregunta se encuentra la misma respuesta. Eso sí, interrogación, esta figura retórica. No todas las preguntas, por eso tiene que tener esto en cuenta. No todas, hay preguntas, hay otras clases de preguntas donde sí a veces generan dudas, donde sí necesitan una respuesta. Pero en esta figura donde aparece, usted tiene que interpretar que en la pregunta está la respuesta. Sí, sabemos que la alegría del impío es breve, sabemos que no es para siempre, sabemos que sin Dios no podemos estar siempre contentos, alegres, que no todas las cosas nos van a ir bien sin Dios, de ninguna manera. Solamente con Dios tenemos el pleno gozo. Job 11:7. Este tiene una respuesta muy clara en la misma pregunta. Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Qué dice usted? ¿Descubrirá los secretos de Dios? En la misma pregunta está la respuesta. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? De ninguna manera, ¿no? ¿Quién podrá alcanzar los pensamientos de Dios? ¿Quién podrá llegar? Y habíamos leído en Isaías anteriormente que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. No estamos ni cerca, no estamos ni cerca de llegar al conocimiento de Dios, de conocer a Dios. En la misma pregunta se encuentran las respuestas. Entonces ahí vamos a ver que esa es esta figura retórica, la interrogación. ¿Sí? Entonces usted va a tener que, hoy cuando va a su casa, antes que se olvide, ya buscar algunas preguntas, algunos ejemplos que no están acá. Acá no le busqué alguna, estaba mirando y no le busqué alguna. Así que van a tener que ustedes. Me olvidé quizás en esta. Estaba mirando que no tengo muchos apuntes y no anoté. Tenías preguntas, tenías para dejarles. Me olvidé de anotarlas, así que ahora van a tener trabajo ustedes. De buscar, porque ya le dije que al final viene el cuestionario donde le pregunta, mire acá, ¿toda pregunta es una figura de interrogación? No. Bueno, ahora dice ponga un ejemplo. Ahora dice ponga un ejemplo, así que a ver, ponga un ejemplo. ¿Sí? Espero que la hayan entendido, los hermanos de aquí y los hermanos de allá que nos están viendo en las redes. Eso es nuestro anhelo, nuestro deseo, que entiendan, que comprendan la palabra de Dios. Bueno, a través de los cuestionarios, ahí vemos, porque acá dicen todo que sí, parece fácil, después en los cuestionarios aparece cualquier cosa. Los hermanos de hermenéutica tienen que tener hasta la hoja 18 y ese cuestionario, es el segundo cuestionario de hermenéutica, hasta la página 18. Después, quizá en la próxima clase, la hermana Nancy va a dar algunas hojas, tenemos que llegar a la página 25, falta todavía, 2 o 3 clases más donde recién le va a dar un nuevo material. Pero los que estamos con hermenéutica tienen que tener hasta la página 18 y ese último cuestionario.
después se le va a entregar las páginas nuevas. Dios les bendiga, espero que estén entendiendo, estamos aprendiendo juntos la palabra del Señor y que sea para interpretación, para que sea para luz y que sea para conocimiento de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos acompañan hoy, los que están allí en las redes del otro lado. Si el Señor así lo permite, aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes a las 19 horas en este lugar, hermano. Dios les bendiga a todos. Hacemos una oración y nos despedimos y oramos por todos los hermanos, aquel que no ha llegado hoy, los hermanos que están allá del otro lado escuchándonos y viendo estos videos también. Dios les bendiga. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, estar en esta noche junto a mis hermanos, tus hijos, estar aprendiendo de tu palabra, estar conociendo, Señor, cada día más de ti. Padre Santo, ayúdanos, porque sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, para no ser engañados, Padre, y para que cuando todo esto pase, nosotros nos encontremos firmes. Ayuda a cada uno de mis hermanos que están esta noche, los hermanos que están allí del otro lado, Señor, en las redes. Tú bendiga a cada uno de ellos, fortalece sus vidas, da luz, da entendimiento, sabiduría, y para guiarnos en este camino, Padre. Te damos gracias y nos encomendamos bajo tu mano poderosa y tú nos ayudes a llegar a la próxima clase y sea tu voluntad en nuestras vidas. Amén y amén. Dios les bendiga a todos los hermanos.